Doexo Electronic Gaming Producer. Representando a 2Game de Brasil, Zangief Volado, que lo pudimos ver en acción, una bestia con su personaje. Así es, muchachos queridos. Bueno, estamos viviendo al máximo nivel este Sushi, muy complacido, muy agradecido por la sintonía. Y bueno, tenemos una fan en la figura de la Lili que nos ha visto sin parar y está flipando con el nivel particularmente de Zangief Volado. Como tenemos ahí la raid finalmente de Mate, gracias por traer a sus muchachos 17 Raiders que vienen a ver la final del Sushi. Tremendo top 3 de Mate para desglosar rápidamente. Mago y Chris Q con 6 puntos. Luego tenemos a Aesthetic y Frozen con 8, Chaka con 9, Mate con 10. Y entre estos dos tenemos 12 y 15. Luego de dar el detalle a mi gran y querido Patito Doexo. Tenemos a Volado que la está sufriendo absolutamente contra el juego de Craime, que no se entrega a su suerte. Va con el Raúl de las chanclas y se anota. Bueno, está Patabela esta vez. El primer round de la serie. ¡Oh! No, y estamos en un nivel donde ya esto escala al máximo. O sea, si ustedes encuentran que el nivel de Zangief es insuperable, ridículo, claro, ahora se tienen que enfrentar a Craime, que es un escalafón más. Considero yo que estos dos jugadores están a un nivel muy parecido en la actualidad. Pero obviamente podríamos decir que en los combates entre ellos y en los resultados, por supuesto, de los últimos tiempos, claro, Craime tiene una ventaja. Así que vamos a ver qué saca por delante el representante de Falcons, que lo cortan. Uy, este es dolor tremendo, ¿ah? Le cortan el Dry Rush con un low y lo resetean con un command grab. Por supuesto, vuela por los aires, pero aquí estamos listos. Va a cargar David Renki. Sí, tu estilo, tu flow, tu violencia criminal, por supuesto, porque los cierra nomás. Violencia absoluta de Critical. Chincho Ryuken le mete electricidad también, le pone más salsa a sus tacos, le pone todo nomás. Hacer el marcador para Craime. Soltaron los juguetes a la chucha, como las argollas de Sonic cuando le llega un hit. Tenemos ya el primer punto en la figura de Craime, por favor, señor director. Viviendo esta gran final del Sushi de Delfín Quali 3. Si Craime abrocha este torneo, se queda en el liderato absoluto, robándole la opción a Derek Glass. Sí. Y claro, como decía la gente en la antesala, bueno, se fue de gira, difícil que vuelva en el corto plazo porque ya después se viene Evo Japón y tal, así que es muy probable que Glass no vuelva en el mediano plazo. Y tenemos aquí a Crimen, que se bombea como el mejor en una de las últimas posibilidades del round. Y Zangief Volado devuelve el último impacto del momento, a ver si algo de media hacía. Pero cuidado, aunque Craime igual tiene la convicción absoluta. ¡Ay! Le tira el área, se cubre de todo. Cuidadín, le hace el chimichurri. Primero TikTok, después Michangas. Mete de todas formas el SPD. Y se iba a la ronda el bueno de Volado. Sí, el brasileño que tampoco sacó tanto al análisis del primer combate. Fue como violencia absoluta. No es como que con lo que viviste puedes adaptarte, así que en realidad lo único que le queda a Volado es pisar el acelerador muy en su estilo, muy agresivo, y viene ahí por el challenge ahora. Reset, por supuesto, lo mete a la juguera, a la licuadora, a la centrífuga, por supuesto, con ese spinning pile driver, y cuidado que ahora pega el Lariat, gira por los aires, por supuesto, como un molino. Y cuidado, quien está en la esquina, eso sí, es el brasileño, el joven chileno. Craime, por supuesto, lo responde y le corta el aire, por supuesto, los cielos de Japón bien protegidos, por supuesto, en las manos de Craime Ryu. Bien ahí, con ese jab, cierra el round. Ya Not Pedro viendo el streaming, así que le mandamos un saludo ahí a Not Pedro. Un saludo a Not Pedro, amigo mío. Obrigado. Con Tía Galera. A Duque. Sí, gracias, amigo mío. Y también gracias a Jarguanaco, que dice: mira, acá viene fanático hasta en Vancouver, Canadá, por tu pelo, tus sunglasses y tu gran carisma. O sea que si no tengo sunglasses y pelo verde, valgo vale el pico. Que era el carisma al menos. ¡Quiera! Y ahí está. ¡Opa! Le quería hacer el chimichurri, no pasa nada. Primero cae el área de Boledo. Uy, le quería hacer el hasho, pero primero pega el golpe de Boledo. Quiere arrimarse al mundo con el SPD. Se aleja cual gallina en el Zelda. El bueno de Craime. Le llega a Onagari, me da el kick. Y cuidado que está uno en Craime, aunque usted no lo crea de replay, de hacer la maldad absoluta. Y ahí está. Llegó el level 3, que es Critical Art.
claro que sí, harto va a pegar, pero como ese gordito resiste un poquito más que el resto de la gente, quedó con vida. Así es, mi gente, pero igual está complicado volado. Está la Nakina, Ay, ay, ay. lo puede sufrir. ¡No te creo cómo lo trajo con la centriga, volado! No. Eres muy bueno para Street Fighter, hermano mío. Este es empate en el global. Y ay, uno por lado. Bonita final, chin. No, hermosa Grand Final. Sí, por supuesto, esta es la Grand Final, chicos, de esta Quali 3 del Sushi Day del fin del mes de abril. Algo cacha, en este caso, el volado ridículo, defendiendo en la mitad del escenario con los parry, pero recibe qué patada Tatsumaki Senpukiaki. Y vamos a ver ahí. Responde con Lariato nomás. La paciencia de volado, quien tiene la ventaja de vida porque aguantó muy bien. Ahora Kraime va cargando la electricidad, mantiene el rango hacho eléctrico que lo permite mantenerse su presión. Respuesta, uy, cuánto coraje, cuánta valentía de Kraime. Levantarse, por supuesto, ahí en ese momento y sorprender es lo que lo caracteriza, pero cuidado, cara y respuesta. El sangre volado, quien confirma su level 2. Vamos a ver ahora. Jackhammer no alcanza a matar. No alcanza a matar el level 2 y esto es chance para Kraime. Carga electricidad. Presión con Hadoken. Hadoken. ¡Oh! No alcanza a chipear y aquí lo cierra. No te creo. ¿Qué pasa? ¡No, el Choryu! No fue con Choryu. Y lo aprovecha volado y se lleva el round. Así es, muchachos queridos. Hoy increíble lo de volado. A prueba de todo, el muchachín haciendo ver en aprietos al mismísimo Kraime. Que algo nos destacamos en la antesala de este combate. Volado viene por el loser's side, así que tiene que ganarle 2 sets a Kraime si es que quiere ser campeón. No así el pequeño gigante de Chile, que solamente ganando un set ya llega al liderato absoluto de este torneo. Oh, y le hizo la chanchada absoluta con el overhit para cancelar el Chorrio. Oh, se recuperó el tiro. Tenemos round por lado, más igualado imposible puede ser esto. Sí, pero bien jugado por parte de ambos jugadores. Han mantenido un combate súper entretenido. Eso lo castigó en Punish Counter. Qué dolor, mi gente, porque intentó hacer parry y se come la carretilla siberiana. Y cuidado con la presión. Ay. Carga, por supuesto. Viene ahí el rango rodillazo. Chance para Kraime, que está complicado, por supuesto. Está muy complicado con su vida. En este caso, volado, buena opción. No canceló. Es que no lo hizo en Audi. Parece que ese fue el punto. Claro. Eso solo se puede cancelar en Audi. Entonces sí, lo hizo en normal. Chance. Y chance ahora para Kraime, cuidado. Los cielos de Japón protegidos, el hogar le cambia el lado. Ay. Va a recuperar, pero ahora tiene chance de que. Fue igual con Drive. No te la creo. Fue igual con Drive para acá. La valentía. Pero lo saca por delante volado y ojito con el reset point. Sí, pues, volado ya tiene 2 en su cuenta personal, sometiendo a una presión adicional a su rival. Pero hermano, te la rimé todo, de aquí grande que soy. Debería volver al rap, mi gente. Vamos a ver, tenemos ahí unas Gary Medel Kick de parte de volado que no causan media en Kraime, que mete la Solar Plexus efectiva a más no poder. Y ahora mete un saltito y agarre. Y volado que está en la Naki, resistiendo lo que más puede, pero responde. De buenas a primeras, no lo vi muy bien porque hubo algo de delay acá en la transmisión, pero usted lo vio en 4K, claro que sí. Y ahí está muy bueno. 4K. En la figura de Crimen, pero el antiaéreo de volado es mejor porque deja daño residual. ¡Oh! Y como esquiva el cabezazo de Zidane para contraatacar el bueno de Crimen. Y ahora otro perfect parry. ¿Qué pasa con volado? Ha metido total y absolutamente muchos perfect parries. Ahora mete un SPD, Crimen no lo ve venir. Y tenemos reset point en la figura de Sangre Volado. Reset to point por parte de Sangre Volado, representando al Brasil, trayendo por supuesto el máximo nivel de Sangre posible. Tremendo lo que saca por delante. Kraime en cierta medida jugando con uno de los matchups que maneja muy bien, ¿no? Con Ryu versus Zangief, entiende muy bien cómo es la situación, pero la verdad es que Zangief Volado es otra clase de player, ¿no? Otra estirpe, otra categoría, lo recibe en el aire nomás y lo confirma con su level 3 porque era lo que tenía que hacer. Necesita cerrar este round a toda costa
Como pueden ver, es un 35% de daño, pero tal vez no es definitivo, pero lo suficiente para cerrarlo acá. Obviamente el castigo a la barra de Drive pasó sí o sí. Y se aferra a la vida Kraime a un reset Hoy point están volado. llegando todos los premios. Está mi CD, está el Gran Todakai. Claro, ya dejaron ¿Cuánto de le echarme el stream, ¿no? Sí, ya, no más grande, no, sí, yo los quiero. Hoy saludo también a Andrekov, que ya vino a buscar su lente en su momento, lo más grande. Grande Andrekov. Andrekov. Hermano, espérame, llego a las 2:30, ya ok, me habló a la 1, ya llegué yo, puta la wea, espérame. Y ahí le mando un saludo a Andrekov. Y tenemos a Kraime God, que está haciendo de las suyas, no quiere el reset, no quiere la crecida Por absoluta nada de del volado. mundo. Quiere terminarlo bueno. de una. Y ahí está, le hizo lo esperó para poder ofrecer otra instancia de contraataque. Y Volado está muy cerca de sucumbir, no te puedo creer. No, pero Le hizo la falla. de Tekken. ¡No! No te Le creo. hizo la de Tekken Tekken, Wake Up. pensé que cerraba con level 1, quedó flotando, esto no va a ganar, pero mira cómo va a quedar. No, mire, recupera los. Y va a recuperar su barra verde, y esto es reset point, y puede ser que Volado lo resete, a ver si entra definitivamente, o Kraime la hace, y se resiste. Está más quemado que guagua de secta. Uy, el tradeo viene. Cuidado, está una, cualquiera. Uy, se arrima lo que más puede. ¡Ah! ¿Qué estaba haciendo? Que quiero level 1. Gana obviamente el área del level 1. Y gente querida, macho, tenemos Dios. el 3, 2, 1. Reset. Otro Reset, mi gente. match más, no te puedo creer, weón. Al final el streaming corto las pelas. Tremendo, pero es que increíble. Tremendo. Volado. Tremendo Dejó a todo lo de el mundo Volado. como perdedor. A la burger. Sí, Bola Vayan a Dios, buscar a bola su tía, Dios. a su abuelita para que vean esto. No, esto es No, tremendo. bola Dios. Ábrele a la gente. Hay tiempo, hay que no se lo tiempo. pierdan. Tremendo. On fire, Volado, sí. Absolutamente. Y bueno, pese a lo ocurrido, Kraime se mantiene con su convicción en seguir picando Ryu, Volado Es que no tiene también otra. piensa que ganó el torneo, se fue o va a tomar agüita. Sí, hizo el Creo que va a cooldown necesario, ¿sí? Claro, Sí, de cierto obviamente, modo debe sí. tener algo de tensión aún el muchachín, pero ahí está listo y dispuesto de nuevo de vuelta, mi gente. Este sí que es el último combate de la jornada. Volado que con mínimo 12 puntos, a ver si ahora consigue los 15, la opción es más real aún. Se mete de plano en las grandes finales, así que repite actuaciones próximo jueves. Y no me cabe duda que así va a ser. Vamos con ese comentario, Flori, el último match de la noche. Sí, y pese a que Kraime tiene un excelente Bison a disposición como personaje también alternativo, en realidad ese matchup no mejora contra Zangief, ya que Bison no tiene un wake up invencible como Ryu, que le sirve un montón para salir de algunas situaciones en las cuales Zangief te lleva a adivinar. Eso sí, lo que está mostrando ahora Volado por delante es increíble. Otro armor más, pero todos los que ha castigado, ha detenido los Hadoken castigado a distancia. Hay respuesta de Dry Impact, se apresuró Volado, va con un combo muy limpio, pero ojo que acá lo condiciona, ojo que acá lo cierra el crimen, va con el combo de carga del level 2 y ahora follow up en Dry Rush y sería Lindo victoria óptimo a más no poder. Espectacular Kraime. El crimen tiene que despertar. Bueno, no es que haya estado dormido delante, sino que Volado estaba más despierto, se tomó una energética con más mg de cafeína que el crimen. Puede ser. Y eso que en Brasil es una hora más tarde. Tenemos a el crimen, que mantiene a distancia a Volado. Es lo que tiene que mantener todo el rato de forma perfecta, si no, Volado ya te entra y tiene una capacidad de leerte la siguiente también, como buen Zangief Flyer, y ahí se acaba la historia absoluta de ti como rival, Ahí empieza a progresar desde el low, no alcanza a limpiar la segunda, se encuentra con una empanada de nudillos y la figura de Kraime nuevamente, y se para con la ultra mal. Se para nomás, güey. Claro, si hay que ocuparla se usa hasta toda la eternidad y la agarra esa manito y lo convierte Pero turrón. en level 3. Afortunadamente para Kraime, Volado no estaba con el vital en amarillo, lo cual eso implica la aparición del Critical Art, que es un level 3 mejorado, y ahora claro, le mete la carretilla siberiana a Otto Kraus le mete la cabeza a la tierra con avestruz, y ahí nomás Kraime, que no lo ve venir, ronda para Volado. ¿Y el Flori? Sí, el Flori. Bueno, Mute, sigue Flori. cascando.
está el Flori. Me cayó. Vamos, Nick. Se pegó un Raimundo Tupper en la entrega final. Claro, duramos mucho, se le murió el Celi. Pero aquí Puede estamos ser, dando cara, mi gente. Y tenemos a Volado que rapiditamente Saca en 19 punto otra segundos, vez. porque esto empieza al 99, no con 100. Ya anota el primer punto de este reset, que a la postre son 3 puntos en línea. Exacto. En línea, sí. De forma bueno, cuando es en línea es consecutivo. ¿Para qué vamos a redundar en el Claro, concepto? ¿para qué vamos a Cuando seguir uno en dice, eso? vuelvo a repetir. Claro, cuando uno se vuelve a repetir está cayendo una redundancia. Aquí el profe Campuzano haciendo de las suyas. Tenemos a Volado que le mete buen daño al bueno de Crimen. Y cuidado que le mete un buen agarre ahí. Se me olvidó justo ahora. Volado. Claro, Spinebuster, ahí está, el Spinebuster haciendo de las suyas. Crimen totalmente complicado, intenta salir saltando, pero se come un tremendo antiaéreo en la batidora, no, le pisa tiene los cigarros, le cae el chipi, no le cae el chipi, pero Craime intenta meter Drive Impact, mala situación porque cualquier golpe no lo podía resistir. Y esto ronda Curen toda la nuevamente opción, para estos problemas. Volado, Hola. Sí, abusador. Flori, ¿estamos de Vamos, vuelta? Flori. Sí, ahí se escucha. Sí, sí. Pero tengo... Sí. Voy a intentar volver a la pantalla para ver lo que está pasando, pero estamos vale. de vuelta. Ya, ok, yo te sigo casteando Sí, mientras te escucha, ¿no? me das Sí, el ok. te escucháis, Sí, Flori, te escucha sí o sí, Flori. Tenemos a Kraime que ahora, en un momento más Bacán. que necesario, obliga totalmente a Volado, obliga a Volado a Kraime de meterle un level 3 que no gana, por lo que general Kraime lo ocupa para ganar, pero realmente también la apuesta estuvo súper buena ahora porque no tiene situación de jaque mate, y claro, bien. Kraime no cayó en la trampa del cuerpo a cuerpo, porque si no ese level 3 ya se olfateaba estos rounds por lado en el segundo punto, Flori. Round por lado, ¿se escucha bien o no? Sí, todo bien. Bien, muy bien. Por fin puedo ver esto. Y se están dando y no consejos, por supuesto, mi gente. Viene ahí en este caso Volado, quien es el que tiene la ventaja y lo mete a la juguera nomás. Complicada situación para el representante de Falcons. Y lo conectan nomás con ese puño cargado. Lo reciben con 3 machetazos al pecho. Dolor absoluto. Vamos a ver ahora bien así. Corte el aire, el antiaéreo preparado por parte del Crimen. Ahora Trade, por supuesto, a favor de Kraime, quien lo agarra. Ojo con esta situación. Intenta aiteo, pero pero cómo detiene el tiempo Kraime, bestia asesino. Pero qué bonita jugada, por favor, qué espectacular jugada por parte de Kraime para también poner número a la casa en este set, en este reset, 1-1 el marcador. El Crimen. Sí, Crimen, volviendo a la criminalidad, le hacía falta, me parece que está haciendo horas de caridad el muchachín y ahora vuelve a las andanzas. Siempre se puede volver. Un saludo enorme para el líder Ugoku que viene entrando a esta hora al chat porque la sintonía está desde largo rato. El panita. Tenemos ahí Speedy para atornillar al pobre Crimen. Nuevamente puede caer, pero cuando eso intentaba hacer Volado se encuentra con el bombeo de Crimen. Buena la apuesta del muchacho. Pero ahora se come la siguiente. Y madre mía, no le sale el drive ratch, me da la impresión. O quiso leer un golpe. por eso metió parry. Y Volado le mete el Speedy UD. Nada, vamos para allá. Ronda para el Brasil. No, lo aniquiló nomás el Volado y obviamente esto se está poniendo más bueno, estamos muy cerca lamentablemente, pero aún así se escapa aeroso de la situación Kraime después de pegarle a quemarropa la Donkey Kick y cuidado que detiene el tiempo el Volado. Contra la una de fuerza y por supuesto lo lleva a su esquina. Pero qué salto más espectacular para cerrar por supuesto este round. Muy buena lectura con ese salto neutral y esto es paridad. Sí, muchachos, en un punto que vale el doble, está jugándose la opción Kraime. Volado que se para con el level 3, pero sale muy bien. Y esto le va a doler un año entero a Volado, Le va a doler más que mi tía Eulalia en cierta No parte te que tenemos creo. acá. A Kraime que le mete el knock, ¿quién es? Soy yo el level 3. Y ahí quedó Brasil. Mira ese daño. Y la tornilla la siguiente mete patada media nuevamente, Volado que no sucumbe. Y aunque usted no lo crea, igual lo puede revertir. Pero Volado ya gastó sus 3 cotas, que mucho cambia la cosa. Y Kraime vuelve al ruedo con un 7 letras. Estos 2 para Kraime, 1 para Volado. A una de ser el campeón. El bueno de Kraime con 15 añitos. ¿Para qué te lo
No te creo, ese 7 letras, el 7 letters que no podía faltar en esta Grande Final, por supuesto, del Sushi de Delfín, la Quali 3, por supuesto, calidad premium, los mejores de la TAM, en este caso hoy representando la gran final, Brasil y Chile. Brasil, por supuesto, Zangief Volado, el Zangief Player, y para Chile, el Ryu, en este caso, el clásico protagonista de gran parte de las entregas de Street Fighter. Y cuidado que está con la presión, Zangief Volado, mucha paciencia, pese a que lentamente estaba llegando a su esquina, viene ahí como mete harto daño, obliga a Kraime a abrazar el aire, a Shogeki por supuesto, para intentar marcar la distancia, le salta correctamente neutral, lamentablemente no confirma el Fierce, y esto va a ser muerte. Tremendo round para el Volado, quien aprovecha ese error y se adelanta por poquito en este combate. Así es, estamos más tensos que aval de trapecista, muchachos queridos, viviendo la definición definitiva del Sushi. Amigos, ay, Volado ahora la va a pasar re mal. Este round es total y absolutamente el Kraime. Falta saber cuántos recursos ocupa el pana para hacer canjear esto. No se quiso guardar, o sea, se quiso guardar el efectivo totalmente. Y bueno, amarra otro perfect que yo, gente, de forma categórica. Y esto es Championship Point para Kraime Goto. Pero no te lo creo, Kraime se puso violento ya. Se transformó en este camión sin frenos que siempre ha sido desde la Season 1 con Ken Masters. Y ahora, por supuesto, controlando a la bestia con su Ryu y con su Bison, manteniendo, por supuesto, la soberanía. Y cuidado que va con la presión del Fierce. Avanza, pero lo recibe después de counter con ese machetazo. Se dan de ida y de daca, no te lo creo. El intercambio es increíble de normales entre los dos jugadores. Las distancias perfectas, pega el fuerte con una leve carguita, por eso lo manda a volar. Bien ahí el salto neutral. Kraime ya lo está haciendo de manera preventiva, por supuesto, para bajar el riesgo. Se apresuró con el salto y lo esperaron con el área a la licuadora, y sería todo. Apenas, y ahí está el nivel, es el poder de Zangief en este juego. Un agarre y a la bar. Paridad total otra vez. Qué grande, y por supuesto, final, todo se decide en esta. Duelo de ladrones, roban más que mono tailandés estos tipos. Y cuidado que ahí Kraime sortea muy bien el intento de Speedy y ahí queda flotando absolutamente a su merced, Volado como Chica da Silva, nunca mejor dicho. Y ahí está la Naki Naki, le llega el antorchazo y le sigue pegando. Kraime le va a robar el round de una y esto es perfecto. Y nuevamente 19 segundos le bastaron para retomar su Championship Point, a ver si lo canjea de una vez por todas. No, pero ahora le corta la distancia y aquí, oye, pero se la están rifando Dry Rush en la cara. Ambos se quieren ir a acostar. Cuidado con la presión por parte de Kraime, quien es el que tiene el upper hand. Y cuidadito, buen parry a la rodilla en Dry Rush, le ventea otra vez con Bardash. Otra vez la hizo, Sí. Igual como le esquivó ese super, y ahora lo confirma. Miren esa barra que dice empty, vacía, por supuesto, la barra de drive. Y ahora complicado, complicadísimo con la presión. ¡Uy! Reacciona con el level 2. Jack Hammer contra la esquina. Cuidadito. Uy, mantiene la distancia. Se acabó. Victoria, campeonato y Sushi de Delfín para Falcons Kraime. Chileno. ¿Qué sucede?